Bienvenidos a este nuevo video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas y por un objetivo académico hablaremos sobre un tema de suma importancia para la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Así es, hablaremos sobre la inflamación. Te invito a que te quedes y que aprendas junto con nosotros sobre la respuesta inflamatoria. Bien, la respuesta inflamatoria es una inflamación, será la respuesta de nuestro organismo, sobre todo en los tejidos que están bien vascularizados, y será una respuesta frente a infecciones y lesiones tisulares. Ahora bien, ¿por qué se causa la inflamación? Bueno, esta va a ser causada debido a una respuesta a infecciones bacterianas, fúngicas, virales y parasitarias. También va a hacer respuesta frente a agentes químicos como productos industriales o de uso cotidiano, como probablemente el uso de desodorante puede causar una inflamación. También será respuesta frente a agentes físicos como un traumatismo, una cirugía o quemaduras o una probable radiación. Asimismo, los individuos con mutaciones genéticas que codifican sobre todo en los inflazomas presentan con frecuencia enfermedades inflamatorias, como pueden verse en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la mutación de los genes que se ven en la presentación. Por ejemplo, en el gen NALP1, que está asociado al vitíligo, también está asociado a síndromes autoinflamatorios. El gen NALP3 es un gen al que está asociado a ataques recurrentes de inflamación y sistemática sin infección. El gen NOD2 es un gen que está asociado a la enfermedad de Crohn, lo que le hace presentar una mayor susceptibilidad a la inflamación. También puede presentarse inflamación debido a un edema angioneurótico o angiodema. Se presenta en personas con deficiencia del inhibidor del factor C1 del complemento. La respuesta inflamatoria como tal va a ser benéfica si es breve y si se localiza en el sitio del daño, en donde está ocurriendo el daño. Por el contrario, si se torna patogénica es cuando hay una extensión o una duración excesiva, ya que podría causar problemas como el daño tisular. Ahora bien, los objetivos de la inflamación van a ser claros: localizar el proceso, remover el agente causal y reparar el área dañada. Y su clasificación es bastante sencilla, es aguda o crónica, y la aguda va a ser local o sistemática. El proceso inflamatorio, como había mencionado, puede ser agudo o puede ser crónico. El agudo, denominado también como reacción de fase aguda, puede ser local o sistémico. La inflamación aguda local ocurre en la microcirculación y se va a caracterizar por el paso de proteínas plasmáticas y leucocitos desde la sangre a los tejidos. Esta inflamación va a ser regulada por diferentes mediadores de la inflamación, como por ejemplo la histamina, la serotonina, la bradicinina, eicosanoides, quimiosinas, enzimas. También va a ser regulada por el factor activador de plaquetas y por citocinas. Y también va a ser regulada por otro tipo de citocinas llamadas tempranas o de alarma, en donde se encuentra la interleucina 1, la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral, que van a ser conductoras de este proceso. También van a participar algunas citocinas quimioatrayentes como la interleucina 8 o inductoras a la respuesta linfocítica como la interleucina 12 y la interleucina 18. También otras que van a ser muy importantes en la regulación
de la inflamación aguda local van a ser las supresoras del proceso, como lo van a ser la interleucina 10, por ejemplo. Ahora bien, podemos comenzar con el proceso de la inflamación local aguda. Este va a ser regulado, como había mencionado, por diversas sustancias, y esta va a comenzar con la quimiotaxis. La quimiotaxis va a ser el desplazamiento que por atracción realiza una célula a lo largo de una gradiente de concentración de una molécula atrayente. A través de este proceso llegan y se acumulan células en el sitio dañado por la acción de quimioatrayentes. Inicialmente se captan neutrófilos y posteriormente, en un lapso de entre 24 y 72 horas, van a participar monocitos, fagocitos y linfocitos. Las células tisulares adyacentes a la zona afectada o lesionada van a ser las primeras en llegar y en ser activadas y en promover la activación. Seguido de la quimiotaxis va a haber un aumento del diámetro vascular. Este diámetro vascular va a ser inducido principalmente por las sustancias inflamatorias, como la histamina, la bradicina, etc., que van a ser secretadas desde los primeros segundos por los mastocitos locales, por los basófilos y por las células endoteliales activadas. Estas van a aumentar el flujo de sangre hacia el área inflamada, lo que genera una elevación de temperatura y un enrojecimiento local, que va a ser característico de la inflamación. Seguido del aumento del diámetro vascular viene un aumento en la permeabilidad vascular. Esta dilatación capilar va a permitir el paso del líquido y de proteínas sanguíneas, lo que va a dar como consecuencia el característico dolor durante la inflamación. Posteriormente va a haber una adherencia y rodamiento celular. Inicialmente los neutrófilos se unen a células endoteliales a través de selectinas. Posteriormente, leucocitos se van a desplazar hacia las células endoteliales en las vénulas postcapilares mediante el rodamiento. Aquí juega un papel importante las quimiosinas, ya que éstas se adhieren a la superficie de los leucocitos en rodamiento e inducen en ellos la expresión de las integrinas. A su vez, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral actúa sobre las células endoteliales para que aumenten la expresión de los ligandos para las integrinas de los leucocitos, con lo que se va a establecer una unión firme entre ambas células. Posteriormente va a haber una estimulación de la vía extrínseca de la coagulación. Bueno, esto va a ser a la par con el proceso de la adherencia y el rodamiento celular. Como hemos mencionado, va a actuar de forma simultánea a los eventos antes señalados, y este proceso va a culminar con la formación de fibrina y un estado procoagulante, lo que impide la diseminación de gérmenes a través de la circulación sanguínea. Y por último va a ocurrir la diapédesis. La diapédesis es la transmigración y es el rodamiento de leucocitos sobre células endoteliales y culmina con el paso de los leucocitos hacia el foco infeccioso o al tejido lesionado. Esta es de manera muy breve el proceso de la inflamación local aguda. Ahora continuamos con la inflamación aguda o sistemática. Esta va a ser inducida principalmente por citocinas, en donde encontramos a la interleucina 1 y la interleucina 6, que van a ser liberadas por células participantes en el proceso de la inflamación. Las citocinas actúan sobre distintos órganos, lo que va a originar una reacción sistemática, y de aquí el nombre de inflamación aguda sistemática. Hay diversos rubros o diversos pasos que se van a cumplir en esta inflamación. El primero va a ser la síntesis de proteínas. Esto va a ocurrir en el hígado, el cual va a ser estimulado por la interleucina 6, sobre todo, a sintetizar grandes cantidades de factores requeridos para destruir microorganismos y modular el fenómeno inflamatorio. Posteriormente va a ocurrir cambios endocrinos, lo que va a aumentar la secreción de hormonas tiroideas, glucagón, catecolaminas, etc. En el que más importante va a ser el cortisol,
ya que el cortisol es importante para regular la secreción y la acción de citocinas inflamatorias. Ahora bien, seguido de esto va a haber un aumento en el catabolismo de grasas y proteínas, lo que nos dice que el factor de necrosis tumoral va a participar de manera primordial en la movilización de aminoácidos del músculo para que puedan ser utilizados por el hígado, lo que va a repercutir en una pérdida de peso importante. Si el proceso se torna crónico, sobre todo, posteriormente va a haber una leucocitosis. El aumento de leucocitos circulantes aumenta tanto por la liberación de los que se encuentran adheridos a las paredes de los vasos sanguíneos, como por la producción de células que las citocinas hematopoyéticas inducen en la médula ósea. Y por último, para terminar el mecanismo de la inflamación agudo sistemática, va a ocurrir una fiebre, que va a ser el aumento del catabolismo, así como de citocinas inflamatorias y de los productos celulares, que induce vía hipotálamo un aumento en la temperatura corporal, lo que va a inhibir el crecimiento de muchos organismos, muchos microorganismos. Entonces el proceso inflamatorio va a llegar a su término cuando desaparece el estímulo que lo origina. Esto es básicamente el mecanismo de la inflamación aguda sistemática. Y para finalizar con los tipos de inflamación, tenemos que hablar sobre la inflamación crónica, que va a ser, bueno, sus características generales es que va a haber una infiltración mononuclear por macrófagos, monocitos, y la función de los macrófagos va a ser importante en esta inflamación crónica. Y bueno, la inflamación crónica es una inflamación de duración prolongada en la que ocurre al mismo tiempo la activación, la lesión hística y la resolución al final. Esta puede durar muchísimo tiempo, incluso hasta 15 años. Y bueno, como les había mencionado, presenta algunas características como la infiltración de las células mononucleadas, como macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Posteriormente va a haber una destrucción hística provocada en gran medida por células inflamatorias. Y al final va a haber una reparación de tejido que va a implicar la proliferación de nuevos vasos y fibrosis. Recordemos que la formación de nuevos vasos va a ser llamada angiogénesis, y de esta manera se va a reparar el tejido que ha sido dañado por la inflamación. Hola, mi nombre es Abraham Ledo Sánchez y a mí me corresponde hablar sobre el tema de mediadores de la inflamación y responder a la duda sobre qué células forman parte o están involucradas en el proceso de la fagocitosis y los procesos microbicidas de la misma. Ok, para dar seguimiento al tema, voy a hablar y mencionar brevemente algunos de los aspectos generales o características generales de, pues vaya, este tema. Para poder empezar con esas características generales, puedo mencionar que son sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias ante una lesión o algún, vaya, patógeno o eh, amenaza que pueda perjudicar o afectar a los organismos. Estas sustancias, las cuales inician y regulan las reacciones inflamatorias, entre las más importantes son las aminas vasoactivas, los productos de naturaleza lipídica, como pueden ser las prostaglandinas o los leucotrienos y las citocinas, incluyendo también las quimiosinas y productos de la activación del mismo complemento. Más adelante daré una breve explicación de lo que es la activación o el sistema de complemento. ¿Ok? Eh, Estas sustancias son secretadas por células centinelas. ¿Qué entendemos por células centinelas? Bueno, las células centinelas son las células que son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos, y que a su vez o paralelamente son producidas por proteínas plasmáticas, que son las propias del sistema de complemento. Los mediadores activos solo son reproducidos en respuesta de los estímulos que se dan en el ambiente, y la mayoría de estas sustancias son de vida libre. ¿Qué significa que sean de vida libre? Bueno, pues que sean de vida libre significa que son fáciles de desechar, pero regulados por un sistema de control. Y por último, he de mencionar que un mediador puede estimular liberación de otros para amplificar o contrarrestar la acción inicial de los moderadores.
como pueden ser los productos de la activación del complemento que estimulan la producción de la histamina. Siguiendo con el tema, voy a hablar un poco sobre lo que son las aminas vasoactivas y por qué son importantes ante esta respuesta inflamatoria que sucede en el cuerpo humano y el sistema inmunitario. Bueno, verán, las aminas vasoactivas, como aquí menciona, son aquellas sustancias que efectúan acciones importantes para los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Bueno, pues esta sustancia, la amina vasoactiva, tiene una relación directa con la sustancia llamada histamina. Pero, ¿qué es la histamina y qué es lo que genera y qué es lo que produce en el sistema inmunológico? Bueno, pues como aquí también menciona en la parte derecha, es aquella sustancia que causa una dilatación de las arteriolas y aumenta la permeabilidad de las vénulas. ¿Esto para qué? Para que haya un intercambio entre nutrientes y células defensivas, como son los neutrófilos, los basófilos y pues multitudes de células fagocitarias. Esto pues para defender al cuerpo de distintas percances o alteraciones del medio interno en contraparte del medio externo. ¿Como cuáles alteraciones? Bueno, pues se pueden mencionar como las lesiones físicas, las uniones de los anticuerpos a los mastocitos o a las anafilotoxinas, en especial la C3A y la C5A. Y esta histamina, ¿de dónde proviene? Bueno, pues esta histamina, esa sustancia histamina proviene principalmente de los basófilos y las plaquetas sanguíneas, por eso la relación directa entre las aminas vasoactivas. Y bueno, las proteínas liberadoras de leucocitos, neuropéptidos y las citocinas estimulan la liberación de la misma histamina. Ahora, hablando de las citocinas y las quimiosinas, puedo mencionar en común que son proteínas producidas sobre todo por los linfocitos, los macrófagos y células dendríticas, además de células que forman parte del tejido endotelial, el epitelial y el tejido conjuntivo. Estas citocinas y quimiosinas median y regulan las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Para explicar, por ejemplo, algunas de las citocinas que participan en inflamación aguda o en inflamación crónica, pues tenemos a la TNF, la cual proviene principalmente de los macrófagos, al igual que la IL-1 y la IL-6, y su principal acción es estimular la expresión de moléculas de adhesión endotelial y la secreción de otras citocinas, además de proveer o generar lo que son los efectos sistémicos. Esto sucede igual con la interleuquina número 6. Pero, ¿qué son los efectos sistémicos? Bien, pues estos efectos sistémicos son efectos que ocurren, vaya la redundancia, por sistemas. Digamos, el malestar general, dolor de cabeza, fiebre, etcétera. Malestares que, pues vaya, creo que todos estamos familiarizados con esa clase de malestares o efectos o síntomas, y cuando notamos esa clase de síntomas pues sabemos que hay algo mal que está sucediendo en nuestro cuerpo. Por parte de la inflamación crónica, específicamente hablando de la interleuquina número 12, la cual proviene principalmente de los macrófagos, al igual que la TNF, la IL-1 y la IL-6, pues aumenta la producción de la IFN. Y la IFN a su vez genera la activación de macrófagos, la cual significa aumentar la producción o la capacidad del cuerpo o del organismo de destruir agentes, pues vaya, infecciosos o agentes peligrosos, como en el caso de microorganismos tumorales para el cuerpo, que son nocivos o peligrosos para el cuerpo si es que se mantuvieran dentro del cuerpo. Ok, ahora toca el turno de las quimiosinas. ¿Qué podemos decir de las quimiosinas? Bueno, pues que son una familia de proteínas pequeñas que actúan como quimiotácticas para tipos específicos de leucocitos. ¿Como cuáles leucocitos? Bueno, en el caso de las quimiosinas CXC, pues hacen una quimiotaxis hacia los neutrófilos, las quimiosinas CC hacia los monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos, las quimiosinas C hacia los linfocitos, y las quimiosinas CX3C hacen una quimiotaxis hacia los monocitos y linfocitos C. ¿Cuál es la función general de las quimiosinas? Bueno, pues es la inflamación aguda y el mantenimiento de la arquitectura tisular. ¿A qué se refiere con la arquitectura tisular? Bueno, pues es la organización de los linfocitos B y T en lo que es el vaso y los ganglios respectivamente. Ahora, para terminar mi parte del video, voy a explicar brevemente para intentar de contestar
a la pregunta de cuáles son las células que participan en la fagocitosis inmunitaria. Hablando del factor de necrosis tumoral inducido por la interleuquina 1, podemos mencionar que ese factor desempeña funciones esenciales en el reclutamiento de los leucocitos y produce macrófagos y células dendríticas activadas. ¿Y cuál es el estímulo por el cual estos factores de necrosis tumoral se activan? Bueno, pues es a respuesta de la fase aguda sistémica. Para mencionar las citocinas que participan en este factor de necrosis tumoral, podemos mencionar a la TNF y a la IL-1, la cual ya hemos mencionado anteriormente. Y es, pues, vaya, generar efectos sistémicos y participar en la fiebre, que es básicamente lo mismo. Los efectos sistémicos son aquellos estímulos o aquellos efectos producidos en el cuerpo, los cuales nos permiten darnos cuenta que algo malo está sucediendo en el cuerpo, como cuáles, como la somnolencia, la fiebre, el dolor general, el malestar corporal, etcétera. Todo eso se puede resumir en la parte o en la oración de efectos sistémicos, que es, pues vaya, todo este malestar que nos alerta de que algo malo está sucediendo en nuestro cuerpo. Muy bien, una vez que ya se ha entendido cuál es el proceso de la respuesta inflamatoria, así como las sustancias y los mediadores que van a existir en esta, tenemos que entender cómo van a actuar las células fagocíticas, es decir, los neutrófilos y los macrófagos, que son inducidos tras la inflamación, también los receptores opsónicos y no opsónicos, cuál es la tarea que van a tener estos, así como cuáles van a ser los mecanismos de destrucción cuando el agente patógeno pues ya se ha detectado. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las células fagocíticas, los neutrófilos y los macrófagos. Tenemos que entender que cuando una célula es dañada, por ejemplo, tras un traumatismo, esta va a liberar todo su contenido intracelular hacia el líquido tisular. Esto va a causar una señal de alerta, pues no es un proceso normal, activando a los DAMs o los patrones moleculares asociados al daño, junto con una gran señalización de citoquinas como respuesta. Y tenemos que los mastocitos que se encuentran redundantes en el líquido extracelular van a poder reconocer estos patrones y junto a las citoquinas que van a desencadenar, causando que sus vesículas secreten componentes como histamina, como heparina, serotonina o prostaglandinas, que van a ayudar al proceso de inflamación. Este proceso llevado a cabo por los mastocitos va a ocasionar que más citoquinas acudan hacia la zona afectada, provocando que acudan células fagocíticas como son los neutrófilos y los macrófagos. Estos dos últimos son componentes del sistema fagocítico mononuclear que se encarga de fagocitar a todas las células muertas, así como a los patógenos que puedan haber ingresado. También pueden inducir mediadores de la inflamación, favoreciendo aún más este proceso. Y también tiene una función muy importante que es poder presentar el antígeno a los linfocitos T. Y eso se entiende perfectamente, pero antes de que pueda ocurrir la fagocitosis debe de existir un reconocimiento. ¿Y cómo va a ocurrir ese reconocimiento? Esto nos lleva a hablar sobre los receptores opsónicos y no opsónicos. El reconocimiento del que estábamos hablando anteriormente puede llevarse a cabo mediante receptores opsónicos y receptores no opsónicos. Los receptores no opsónicos son bastante más fáciles de entender que los opsónicos, puesto que solo son estructuras de los microorganismos los cuales delatan a los agentes infecciosos. Un ejemplo pues es la manosa, alguna bacteria que tenga una gran cantidad de manosa va a poder ser reconocida por ese simple hecho. Ese va a ser un mecanismo de reconocimiento no opsónico. En cambio, los receptores opsónicos son un tanto más complicados. Tenemos como opsoninas a todas las moléculas del sistema inmunológico que se unen a un antígeno y de cierta manera lo hacen visible para los fagocitos y como consecuencia ocasionan que el patógeno sea eliminado. Van a existir diversos tipos de opsonina, entre ellos están los de lectina de una manosa, las inmunoglobulinas y los componentes del sistema del complemento. Una vez que se ha llamado, por ejemplo, la proteína C3b del sistema de complemento por cualquiera de sus vías, C3b se va a unir a la membrana del patógeno y va a segregar a los receptores expresados en la superficie del macrófago. En el caso puntual de los leucocitos se pueden encontrar cuatro tipos de receptores que expresan fragmentos de C3b. Estos son CR1, CR2, CR3 y CR4, aunque también se pueden encontrar receptores especiales como son los llamados tipo FC o fagocitos. Entre ellos se destaca el tipo FC gamma R, que se encarga de reconocer a los diferentes subtipos de inmunoglobulina.
De esta manera, la unión de la partícula opsonizada a los receptores de Fc ocasiona que los pseudópodos se encarguen de rodear a la partícula con el fin de fagocitarla, mediante una interacción de receptor-opsonina. Cuando estos pseudópodos se encuentran ya unidos, forman una vacuola en la que secretan grandes cantidades de enzimas y toxinas antibacterianas, pues con el fin de favorecer la digestión. Entonces, muy bien, ya entendemos de que estos agentes patógenos van a ser marcados mediante receptores opsónicos y mediante receptores no opsónicos. Ahora tenemos que entender cómo es que se van a dar los mecanismos de destrucción. Finalmente vamos a analizar que van a existir 4 mecanismos diferentes para la destrucción de los patógenos. Van a estar los dependientes de oxígeno, los dependientes de oxígeno y de nitrógeno y los independientes de oxígeno, junto con un mecanismo muy interesante que es la trampa del neutrófilo. Primeramente tenemos a los mecanismos dependientes de oxígeno, donde la unión de partículas a la membrana del fagosoma va a provocar un estallido respiratorio que va a producir mucho NADH. Este proceso es un poco complejo porque va a tener como resultado una serie de reacciones bioquímicas muy importantes, como la reducción del oxígeno molecular con el fin de liberar compuestos químicos tóxicos que tienen como objetivo la destrucción del patógeno. También vamos a encontrar los mecanismos dependientes de oxígeno y de nitrógeno. Tenemos que la enzima óxido nítrico sintetasa va a combinarse con el oxígeno molecular, que este a su vez se va a combinar con el nitrógeno guanidino de la L-arginina, pues con el fin de producir óxido nítrico, que es altamente tóxico para las células tumorales y para los patógenos. También vamos a tener a los mecanismos independientes de oxígeno, que estos mecanismos van a depender de proteínas antimicrobianas que van a encontrarse acumuladas en los gránulos de los macrófagos y de los neutrófilos. Estos van a ser, por ejemplo, proteínas catiónicas como las defensinas, la catepsina G o la surodicina. También vamos a encontrar algunos otros compuestos que van a romper la pared del peptidoglucano, como es el caso de la lisocina, o algunos otros que van a secuestrar, digamos que su alimento. Por ejemplo, la lactoferrina, que va a ayudar a secuestrar el hierro, que es de mucha importancia para las bacterias. Y pues finalmente vamos a tener a la trampa del neutrófilo, también llamada como NET. Esta va a ser una malla de ADN que va a encerrar histonas y proteínas antimicrobianas que pues van a ser liberadas por los neutrófilos. Esto en el espacio extracelular. Esta malla lo que va a hacer es que va a encerrar a todos los agentes patógenos, y pues digamos que los va a bañar de agentes microbianos, y de esta manera va a poder ocurrir la destrucción. Y al menos de este tema sería todo. Les agradezco mucho su atención y espero que el video les sea de su agrado. Gracias.